Hola, muy buenos días a todos. Les doy la bienvenida a todos los que se empiezan a unir a esta una de nuestras últimas charlas de nuestro evento HR Experience que hemos tenido durante el mes de marzo. Hoy tenemos una invitada de lujo, Delfina, pero ya hablaré un poco más y haré su introducción. Por ahora quiero agradecerles a todos los que se conectan. Quiero contarles tampoco a los que se conectan por primera vez y no conocían del grupo DNA. Nosotros somos un grupo multinacional con presencia en Latinoamérica y Estados Unidos y tenemos 5 compañías dentro del grupo enfocadas en 3 negocios: reclutamiento y selección, outplacement, estudios salariales y por ahí otros temas de consultoría como mediciones de cultura, liderazgo, bueno, desarrollo de personas que también vienen inherentes en nuestro negocio. Los que no nos conocían, pues los invito a que nos sigan en nuestras redes, en nuestra página web, y a los que nos conocen y quieren tener más información, pues los invito a que contacten a las personas cercanas en cada uno de sus países. Nuestra charla de hoy, nuestro panel, el tema será el Employer Branding como arma secreta de la compañía, un tema muy importante hoy para todas las empresas en toda la región y diría yo que en todo el mundo. Y para eso, pues hemos invitado a una persona experta en el tema y quién mejor que Delfina Stabile para contarnos sobre eso. Pero antes de darte paso, Delfina, permíteme hacer y leer una breve biografía tuya porque me pareció súper interesante y me parece el mejor abreboca para lo que viene durante esta siguiente hora. Delfina hoy es la Global Employer Brand Manager en Uber. Delfina es licenciada en Psicología de la Universidad Católica de Argentina y empezó su carrera especialmente en reclutamiento, ¿no? En Michael Page, luego también en Talenters, y siempre se ha interesado por la industria tech, por lo que hace unos años decidió mudarse a México, aunque hoy está en Buenos Aires, pero su base es en México, para sumarse al equipo regional de Uber en Latinoamérica. En Uber manejó equipos de reclutamiento principalmente para el lanzamiento y la expansión de Uber Eats en la TAM, y luego pasó a un rol de estrategia y planeación dentro del equipo de Talent Acquisition Operations. Actualmente, Delfina lidera el Employer Brand y su próximo paso pues, será mudarse a San Francisco para manejar el equipo y la estrategia globalmente. Hágame el favor. Así que, Delfina, bienvenida y gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias, Alejandro. Gracias por la invitación de vuelta y por tenerme acá. Siempre da vergüenza, ¿no? Escuchar la introducción y la bio, pero gracias por semejante introducción. No, gracias a ti, Delfina. Entonces, te voy a dejar con la audiencia. A todos los que están conectados ahora, los invito a que a medida que Delfina va haciendo su panel y su presentación, vayan escribiéndonos sus preguntas. Al final dejaremos un espacio para compartirlas con ella y ojalá que a todos podamos responderles, pero vayan escribiéndolas ahí a medida que van surgiendo los temas y con todo el gusto al final las responderemos, ¿vale? Delfina, adelante, por favor, con tu presentación. Gracias, Alejandro. Solo para confirmar, ¿ves mi pantalla ok? Sí, te está viendo perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, de vuelta, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar acá. Y de vuelta, la verdad es que da un poco de vergüenza escuchar la bio y la introducción, pero bueno, esa soy un poco yo. Yo soy Delphi, de vuelta trabajo en Uber hace 4 años. Mi background es en reclutamiento y en selección. Y ahora estoy, como dijo Alejandro, liderando Employer Brand globalmente. Debería mudarme a San Francisco en un tiempo, con COVID todo se atrasó, pero bueno, básicamente este rol va a ser basado en San Francisco y voy a estar liderando, como ya dijo, la estrategia y el equipo. Entonces, un poco lo que quiero que hagamos, saben que perdí mi presentación, ahí siguen viendo, sí. Lo que quiero que hablemos y lo que me pidieron un poco del grupo DNA es hablar de qué es el Employer Brand, por qué, cuál es la importancia y cuál es el impacto que tiene el Employer Brand en la compañía y en la atracción del talento. Entonces, quería empezar con esta frase. Desde ya voy a pedir perdón porque el contenido de la presentación está en inglés. Espero que todos entiendan inglés. Me voy a contener para no hablar en Spanglish, pero bueno, es difícil para mí hacer esta presentación en español porque estoy acostumbrada a hacerlo en inglés. Así que desde ya pido perdón si toco o hago algunos términos en inglés. Pero bueno, quería empezar con esta frase porque creo que refleja bastante el contenido que van a ver en la presentación y un poco mi experiencia.
Esta frase es de Matthew Jeffrey, es una persona que trabajó siempre en Employer Brand y en reclutamiento, y él lo que dice es que básicamente cualquier reclutador hoy en día está haciendo marketing. Y yo la verdad es que realmente creo que esto es así, creo que reclutamiento es hacer ventas y es hacer marketing, estamos todo el tiempo atrayendo talento, entonces sí creo que los reclutadores son marketeros y son vendedores. Entonces creo que esto es para iniciar. Entonces, yo lo que también les iba a decir es que van a ver a lo largo de la presentación que hay mucho tinte de reclutamiento. Esto es un poco por mi experiencia, obviamente, y también un poco por el momento de Uber, que estamos todavía trayendo muchísimo talento y los objetivos de Employer Brand. Sí, lo que yo les voy a mostrar es el Employer Brand como partner estratégico de recursos humanos en general en todo el Employee Life Cycle, pero van a ver que hay mucho foco en reclutamiento y en atracción de talento, porque creo que, bueno, acá es donde el Employer Brand puede generar muchísimo impacto. ¿Sí? Entonces, vamos a qué es Employer Brand, qué incluye el Employer Brand. Y antes de entrar en los componentes, yo lo que les quería decir, el primer mensaje que les quería dar es, todos tenemos un Employer Brand, todos tenemos un Employee Value Proposition, todos tenemos una cultura organizacional, estemos haciendo algo proactivamente o no. Entonces, podemos tener una estrategia, podemos tener una forma de comunicar, podemos tener iniciativas o no, igual nosotros ya tenemos un posicionamiento en el mercado. Entonces, igual ya hay una percepción de cómo somos nosotros como empleadores y de cómo es la cultura. Entonces, creo que ese es el primer mensaje que les quería dar hoy, es nosotros estemos haciéndolo o no proactivamente, ya tenemos un Employer Brand. Entonces, eso es lo principal que les quería transmitir. Y bueno, y acá van a ver los distintos componentes. Por un lado, nosotros tenemos el Employee Value Proposition, o sea, qué tenemos para ofrecer como empleadores. Por otro lado, tenemos la cultura, o sea, no menor, ya tenemos una cultura y qué se percibe de esa cultura hacia afuera es lo que nos hace tener un poco la marca empleadora también. La gente, o sea, siempre en cualquier proceso de recursos humanos la gente es lo principal y en Employer Brand no es la excepción. Y después la experiencia del candidato. Y van a ver que yo voy a hablar mucho de la experiencia del candidato de vuelta porque voy a estar muy enfocada en la parte más de reclutamiento. Pero entonces van a ver que esto, el Employer Brand es por un lado la gente, la cultura, el Employee Value Proposition, pero también la experiencia que le damos al candidato y al empleado en todo el life cycle. ¿Ok? Entonces, estos son los componentes y esto es básicamente lo que nos daría la definición de qué es el Employer Brand. Entonces, el principal objetivo de esta charla, cuando me pidieron de darla, me dijeron, ¿por qué es tan importante el Employer Brand? Entonces, creo que lo que a veces pasa con Employer Brand es porque estamos haciendo básicamente comunicación, marketing. Hay cosas que es difícil medir y a veces es muy difícil tener como el buy-in del negocio y de la compañía en por qué tenemos que invertir en marca empleadora si al final es muy difícil medir. Entonces, el primer número que yo les quería dar es que 69% de los candidatos que están buscando un trabajo les importa si la empresa es proactiva con su marca. Entonces, realmente es importante, aunque nosotros no nos demos cuenta, es muy importante hacer marca empleadora a la hora de atraer talento. De hecho, hay un estudio de LinkedIn que muestra que los candidatos interactúan por primera vez con una marca 9 meses y recién 9 meses después aplican a un rol. Entonces, si hoy un candidato aplicó, es muy probable que la primera vez que interactuó con su marca haya sido 9 meses antes. Por eso es realmente importante cuidar la marca todo el tiempo, porque esto puede estar generando los candidatos que después van a aplicar 9 meses después. ¿Sí? Y en términos de medición, o sea, ¿por qué es importante, en qué impacta y cómo podemos vender internamente la importancia del Employer Brand y por qué tenemos que invertir en ello? Lo primero es el acceptance rate, lo que sería qué porcentaje de nuestros candidatos aceptan o rechazan nuestras ofertas. El Employer Brand está comprobado que impacta directamente en que este porcentaje suba. Entonces, si sube el porcentaje de los candidatos que aceptan, obviamente baja el de los que rechazan, y esto es muy importante porque nos ayuda obviamente a reclutar y a contratar más rápido. Segunda métrica en la que impacta fundamentalmente es en la retención de los empleados. Está muy comprobado que si nosotros tenemos una marca sólida, si tenemos una estrategia de Employer Brand, los empleados se sienten orgullosos de trabajar en esa empresa. Y porque se sienten orgullosos, nos ayuda a retenerlos. Y lo tercero, no menor, porque es el impacto financiero, y esto de vuelta es un argumento muy importante a la hora de vender internamente por qué tenemos que hacer Employer Brand, es que baja los costos de reclutamiento y los costos de hiring. Entonces, esto es muy importante porque obviamente
nosotros lo que estamos ayudando es a generar más candidatos aplican, están convirtiendo mejor, aceptan las ofertas y por eso bajan los costos de los reclutadores, o sea, baja la cantidad de reclutadores que necesitamos y estamos optimizando lo que se llama cost per hire. Entonces, esto es un poco de números duros, métricas y realmente transmitir cuál es la importancia del employer brand, aunque a veces desde afuera parece que es difícil medir. No, hay métricas muy concretas y muy concisas que podemos estar midiendo para ver la eficacia y el impacto del employer brand. ¿Ok? Entonces, yo lo que le quería mostrar es el famoso funnel y el candidate journey. De vuelta, acá voy a hablar de candidate, después ya vamos a hablar del employee journey, o sea, yo lo que quiero que veamos es el life cycle de los candidatos y los empleados, y en este momento yo lo que me quiero enfocar es en el del candidato, para entender un poco dónde entra Employer Brand y cómo interactúa con reclutamiento y por qué es tan importante. Entonces, básicamente van a ver que, como yo les hablaba, el Employer Brand se va a enfocar mucho en el awareness, en que los candidatos empiecen a considerarnos, empiecen a generar interés en nosotros para después aplicar. Entonces, el Employer Brand se va a enfocar mucho en ese top of the funnel y después reclutamiento se va a encargar del proceso. Como yo les dije, no se termina ahí. Obviamente hay Employer Brand durante el proceso porque hay que cuidar la experiencia del candidato y después, obviamente, cuidar toda la experiencia del empleado mientras está en la empresa. Pero este es el principal foco y estos son donde más podemos generar impacto y podemos medir el impacto literalmente en la cantidad de candidatos que deciden aplicar por todo el trabajo que se hizo previo. ¿Sí? Entonces, yendo un poco a definiciones, porque puede que hayan escuchado, y a mí me pasó al principio que yo escuchaba Employer Brand, escuchaba Recruitment Marketing, y no entendía bien cuál era la diferencia o qué era que hay gente que se pone en sus títulos Employer Brand, hay gente que se pone Recruitment Marketing, es lo mismo, es diferente, ¿qué es? Entonces, acá les quería mostrar un poco la diferencia y cuáles son las definiciones de estos dos conceptos. Por un lado tenemos Employer Branding, que es básicamente el proceso de definir quiénes somos, cómo nos queremos posicionar y qué es lo que queremos comunicar. Y por el otro lado tenemos Recruitment Marketing, que es lo más táctico, es literalmente lo que solemos hacer, o sea, lo que nosotros solemos llamar como Employer Brand, muchas veces el Recruitment Marketing, porque es llevarlo a la práctica, llevarlo a lo táctico, qué estamos comunicando, en qué canales estamos comunicando, cómo lo vamos a hacer, por medio de quién. Entonces, para que vean un poco cómo interactúan estos dos y la importancia de los dos momentos. Obviamente, el Recruitment Marketing es muy importante, hay que sacar contenido, hay que comunicar, hay que cubrir social media, hay que hacer muchas cosas, pero el proceso de Employer Brand, de realmente hacer mucho research y definir quiénes somos, cómo nos queremos posicionar, qué valoran los candidatos, qué valoran nuestros empleados de nuestra cultura, es muy importante porque eso es lo que nos va a dar las bases para después salir a comunicar. Entonces, ¿cómo definir quiénes somos, no? ¿Cómo definir cuál es nuestro Employee Value Proposition? ¿Cómo definir cuál es nuestra marca empleadora y realmente lo que queremos salir a comunicar? Entonces, esto es muy importante y en Uber lo hemos hecho más de una vez, de hacer mucho research, realmente entender qué es lo que mueve a nuestros empleados. O sea, por qué nuestros empleados decidieron aplicar, por qué nuestros empleados se sienten orgullosos de trabajar con nosotros, por qué nuestros empleados se quedan y por qué nuestros empleados recomiendan a gente que vengan a trabajar a Uber. Y eso es muy importante, entender realmente qué es lo que se valora de la cultura y qué es lo que tenemos para ofrecer. Y por otro lado también es entender qué buscan los candidatos, qué los motiva, qué los apasiona, para entonces entender un poco qué mueve a los que están afuera y a los que están adentro. Y al mismo tiempo, si comparamos eso con lo que nosotros tenemos para ofrecer, nuestra cultura, nuestros beneficios y demás, ese nexo de lo que los empleados y los candidatos valoran y lo que nosotros tenemos para ofrecer, eso es exacto nuestro Employee Value Proposition, como lo puse acá, nuestro sweet spot, porque eso es realmente lo que nos va a llevar a qué es lo que vamos a comunicar y cuál va a ser como el mensaje que queremos comunicar. Entonces, esto es muy lindo dicho, ¿cómo se hace? Esto es muy resumido y muy simplificado, cuáles pueden ser los pasos para pensar en la estrategia del Employer Brand. Es mucho más complejo que esto, pero esto es más o menos para poner cómo hacerlo. A mí me pasó cuando yo tomé Employer Brand en Uber, fue como, ok, hay mucho por hacer, no sé ni de por dónde empezar. Entonces, bueno, empezar a ponerle un poco más de orden para entender cómo tenemos que estructurar es importante. Lo primero es definir los objetivos.
los objetivos pueden variar de una compañía a otra. Es muy diferente si una compañía está en crecimiento y está contratando mucho, a que si una empresa está muy consolidada y ya tiene una imagen de marca que no necesariamente es la que quieren tener. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo de Uber, nosotros todavía seguimos creciendo mucho. No seguimos creciendo como antes y no seguimos contratando en todos los negocios y en todos los países como antes, sino que ahora estamos enfocándonos en ser rentables. Entonces, hoy en día necesitamos ser muy estratégicos con el negocio, pero seguir acompañando al crecimiento en ciertos negocios. Por ejemplo, en ingeniería globalmente y en el negocio de Uber Eats. Necesitamos invertir en esos dos. Ok, esos son nuestros objetivos. Necesitamos, por un lado, empezar a contar la historia de cómo es trabajar en Uber, pero por otro lado, necesitamos ser muy estratégicos en qué negocios necesitamos contratar. Esos son nuestros objetivos. Después hay que identificar lo que se llama el candidate persona, que es básicamente el candidato target. Más allá de que estemos reclutando en muchos países, muchos seniorities, muchas líneas de negocio, como para muchos departamentos o funciones, en general tenemos un candidate persona. ¿Quién es ese candidato que buscamos? ¿Qué le importa a ese candidato que buscamos? ¿Qué lo mueve? ¿Le importa más lo económico o le importa más el work-life balance? ¿O le importa más la gente o el crecimiento? Bueno, realmente entender quién es ese candidato al que estamos aspirando y buscando, y en base en eso empezar a hacer el research que yo les decía antes. ¿Qué es lo que mueve a esas personas y qué tenemos nosotros para ofrecer? Y con ese nexo de esas dos cosas es definir cuál es el Employee Value Proposition. ¿Qué tenemos para ofrecerle a ese candidato que es nuestro target según lo que lo mueve? El cuarto paso es ya ir de vuelta, más a lo táctico. Es, ok, ya hicimos todo esto, ya entendemos quién es nuestro target, ya entendemos qué lo mueve, ya entendemos qué tenemos para ofrecer. Ok, empezar a definir cuál va a ser el mensaje, cómo van a ser el mensaje, cuáles van a ser los canales que vamos a usar. Vamos a usar redes sociales, pero también queremos hacer algo en video y también queremos hacer una estrategia fuerte en LinkedIn o queremos trabajar en nuestro career site. Bueno, empezar a definir qué canales y cuál va a ser el mensaje y cómo vamos a optimizar todos los touch points con nuestros candidatos y también con nuestros empleados, ¿no? O sea, una cosa es tener un contenido, una estrategia de contenido muy linda, pero después obviamente eso se tiene que acompañar a lo largo de todo el life cycle del candidato y del empleado. Entonces, ¿cómo vamos a optimizar todos los touch points y toda la experiencia que tenemos hacia ellos? Y lo último y no menor es medir los resultados. De vuelta, yo lo que como les decía antes es, a veces Employer Brand parece que no es posible medir, y es muy medible. Obviamente lo orgánico es más difícil, pero si nosotros tenemos una estrategia paga de marketing, que muchas veces es parte de la estrategia, en el caso de Uber está, se puede medir mucho. Entonces, esto nos da, la capacidad de demostrar internamente la importancia y ganar credibilidad y poder lograr que sigan invirtiendo en marca empleadora internamente en la compañía, pero también para nosotros, ir entendiendo y poder evaluar qué funcionó, qué no funcionó, este canal funciona, este canal no funciona, este tipo de contenido nos sirve o no sirve tanto. Bueno, entonces por eso la importancia de medir. De vuelta, esto va a depender un poco de cada compañía, pero en Uber por lo menos somos muy data driven, entonces esto realmente es muy importante. Entonces, yendo de vuelta un poco más, cada vez más granular y más táctico y cómo hacer y cuáles son los pilares. Estos son los 3 pilares que tiene Employer Brand. Y son los 3 pilares en los que nos estamos basando muchísimo en Uber hoy en día. Entonces, por un lado, es todo lo que les decía de contenido, social media, o sea, realmente es importante. Nosotros tenemos que generar muchísimo contenido para después tener que compartir en distintos canales. Social media es un lugar en donde hay que estar muy presentes y los socials pueden ser Facebook, puede ser Instagram, puede ser Twitter, pero también es LinkedIn, es Glassdoor, todos los canales de social media que hacen también al mundo más de recursos humanos, si quieren. Entonces, eso por un lado. Pero después está el candidate experience, porque de nada sirve tener una estrategia buenísima y una historia muy linda que contar y contenido muy lindo y creative assets muy lindos, si después, una vez que un candidato aplica, la experiencia es pésima. Entonces, realmente hay que trabajar mucho internamente con reclutamiento y selección, con recursos humanos, para asegurarnos que la experiencia del candidato, una vez que aplica, refleje lo mismo que nosotros estamos queriendo decir, porque si no, se rompe esa historia linda que les habíamos vendido si después aplican y no tienen respuesta, los tratan mal en las entrevistas, los dejan plantados. Entonces, realmente asegurarnos que lo que quisimos transmitir en el contenido se refleje a lo largo de toda la experiencia. Y después, por último y no menor, es lo que se llama Employee Advocacy, que es básicamente asegurarnos que esto no sea una estrategia solo de Employer Brand o de recursos humanos,
sino que sea de toda la empresa y que todos los empleados sean embajadores de la marca. Esto es muy importante porque realmente si nosotros queremos transmitir un mensaje auténtico, de nada sirve que sea corporativo. Para poder transmitir esta autenticidad y que se refleje que lo que estamos diciendo realmente pasa en la compañía, necesitamos a nuestros empleados. Necesitamos que ellos sean quienes comparten, necesitamos que sean ellos quienes muestran y cuentan sus propias historias, que sean ellos mismos los que, si tienen un programa de referidos, en Uber tenemos un programa de referidos, recomienden gente y le estén recomendando a la gente trabajar en Uber. Entonces, esto hace que vaya a ser un 360 y que no sea solo employer brand o reclutamiento y selección o recursos humanos haciendo employer brand, sino que sea una estrategia más de la compañía, porque en definitiva todos somos embajadores de marca. Y van a ver más tarde que no solo nuestros empleados son embajadores de la marca, sino nuestros ex empleados, lo que se llama el alumni, siguen siendo también embajadores de la marca, para bien o para mal. Entonces realmente hay que cuidar toda la experiencia. Entonces, yendo un poco más concreto, ¿cuáles son los canales? ¿Cuáles son las actividades? O sea, entendemos cómo es la estrategia, entendemos lo que hay que hacer, entendemos cuáles son los pilares. ¿Qué se hace? Después, ¿por dónde podemos empezar? Entonces, como les estaba diciendo, lo primero es contenido. Tenemos que generar muchísimo contenido y esto puede ser de todo tipo. No sé, en Uber hoy nos estamos apoyando muchísimo en hacer historias de empleados, porque realmente creemos que esto es lo que hoy refleja nuestra cultura, nuestros procesos y lo que le importa a nuestros empleados y lo que le importa a los candidatos. Entonces, algo muy práctico que se puede hacer en este punto es tener lo que se llama editorial calendar, o básicamente sería una agenda de contenidos. Entonces nosotros tenemos una agenda de contenidos en los que tenemos fechas claves. Por ejemplo, nosotros sabemos que queremos comunicar en el Día Internacional de la Mujer. Nosotros sabemos que queremos comunicar en el aniversario de Uber y en el aniversario de Uber Eats. Queremos comunicar en el aniversario del IPO de Uber. Queremos sí o sí cubrir lo que es el International Intern Day, porque nosotros tenemos programas de universidades muy fuertes. Entonces, realmente hacer la agenda de contenidos y de qué fechas van a ser las importantes para poder empezar a planear el contenido con anticipación y empezar a encontrar estas historias internamente que contar para estos distintos tipos de eventos. Y de vuelta, el contenido, ustedes van a definir cuáles son los canales en donde los quieren comunicar, pero realmente una vez que tienen el contenido, ya lo pueden amplificar a donde sea. Entonces, crear el contenido es realmente la base, lo pueden usar para su página, su career site, para su blog, lo pueden usar en LinkedIn, lo pueden usar en distintos tipos de social media, en campañas de email marketing si es algo que tienen. Puede ser este mismo contenido el que después los empleados comparten. Entonces, realmente el contenido es un poco la base. Segundo pilar son los eventos. O sea, el contenido nos ayuda en este brand awareness, pero también los eventos. Es muy importante tener una estrategia de eventos. ¿Qué eventos vamos a producir nosotros como compañía? ¿A qué eventos queremos ir? ¿En qué eventos queremos participar? ¿En qué eventos queremos ser sponsors o en qué eventos queremos tener speakers? O sea, realmente tener una estrategia. Y creo que hacer eventos no es solo hacer por hacer, sino de vuelta. O sea, tener una estrategia un poco más pragmática de qué eventos nos traen retorno. Hay eventos que quizás vamos a decidir solo ir por marca empleadora y porque tenemos que estar presentes, porque nuestros competidores están presentes quizás. Pero hay otros eventos en los que realmente vale la pena ir, nos va a traer un retorno, nos va a traer candidatos, nos va a traer leads. Entonces, cuestionarnos antes de pensar a qué eventos ir, realmente qué nos va a traer y si vamos a tener una forma de traer candidatos a nuestro funnel. Y para esto a veces, de vuelta, es importante tener un calendario de eventos y una estrategia y tener mapeados cuáles son los eventos que queremos ir, sponsorear o organizar. Y después también existen como lo que se llaman Event Management Tools, que es lo que nos ayuda a que haya integración entre, hago un webinar, tengo un montón de nombres, esos nombres van a nuestro CRM y después los podemos abordar como candidatos o mandarles campañas de email marketing. Entonces, bueno, esto realmente creo que es importante. Y después, si vamos a un evento, asegurarnos obviamente que tengamos algo bueno para compartir y que estemos orgullosos de lo que vamos a compartir. Si vamos a ir a un evento y hacerlo más o menos, y quizás no es lo mejor, quizás es mucho mejor calidad sobre cantidad. Entonces, bueno, es todo un poco tener esta estrategia mapeada porque ir a eventos realmente es importante. Un tercer foco que deberíamos tener todos es nuestro career site, y acá voy a ser muy honesta, en Uber todavía el career site no está donde yo quiero que esté, la verdad le falta muchísimo, porque realmente todo lo que nosotros hagamos, si nosotros generamos contenido, si nosotros hacemos eventos,
campañas de marketing, lo que sea, todo conduce al career site, porque es donde literalmente todos van a terminar aplicando o buscando un poco más de cómo es la vida en Uber y demás. Entonces, realmente tenemos que estar muy orgullosos del career site y nos tenemos que asegurar que refleje la marca, que refleje el Employee Value Proposition, que tenga contenido relevante, que tenga contenido actualizado y no menor, que el proceso sea fácil. Hoy en día pasa con un montón, no sé si ustedes han aplicado a posiciones en compañías, muchas veces pasa que querés aplicar y no es fácil, entonces terminás abandonando el proceso de aplicación porque fue muy largo o complicado. Entonces, no menor también es asegurarse que el proceso de aplicación sea como lo más simple y fácil posible en desktop, en el teléfono, desde LinkedIn o desde la página. Realmente evaluar eso, el Career Site es donde todo termina y donde realmente se genera el impacto. Entonces, bueno, es muy importante cuidarlo y estar muy orgullosos y dedicarle mucho tiempo al contenido y a la tecnología del Career Site. Cuarto punto es todo lo que es la estrategia de paid marketing. Básicamente, esto es algo que se puede hacer o no. Nosotros podemos tener una estrategia orgánica y que funcione y que podamos medir y está buenísimo. A veces es necesario poner un poco de inversión en canales pagos. Esto es algo que en Uber estamos haciendo y yo estoy invirtiendo bastante en esto, básicamente porque necesitamos incrementar la cantidad de aplicantes y necesitamos incrementar el número de hires. Entonces, si yo quiero ser estratégica y ayudar al equipo de reclutamiento, yo me voy a asegurar de estar haciendo advertising de los roles abiertos que tenemos para ayudarlos a ellos. Entonces, en paid marketing hay dos cosas que se pueden hacer. Por un lado, se pueden hacer campañas de advertising, si quieren, pagas. Y por otro lado, se puede literalmente hacer advertising de nuestros roles abiertos. Entonces, en todo esto es muy importante definir bien el target y asegurarnos que el contenido que estamos armando le llegue a la persona indicada. Entonces, bueno, si hacemos bien esto, realmente incrementa el brand awareness, llegamos a los candidatos target, a un pool de candidatos que son sumamente cualificados, que es básicamente nuestro candidate persona, y logramos incrementar el número de applicants porque le pusimos el rol de marketing manager a un gerente de marketing en Argentina, entonces esa persona va a aplicar. Entonces es esto, es poner el contenido enfrente de la gente indicada para poder incrementar nuestros aplicantes. De vuelta, esto hoy es una prioridad para Uber porque estamos muy enfocados en reclutar y en crecer. Puede no ser una prioridad para otras empresas, pero realmente la parte paga de marketing es un mundo enorme de miles de cosas que se pueden hacer en distintos canales. Puede ser en social media, como son las redes de Instagram, de Facebook, de Twitter, pero también es LinkedIn, es Glassdoor, hay algunos boards más como nichos para diversity and inclusion, por ejemplo. Entonces hay muchísimo, muchísimo que se puede hacer ahí. El quinto punto es lo que antes les conté, que es el employee advocacy. Hay muchas actividades que se pueden hacer para asegurarnos tener employee advocates y estos embajadores de marca internamente. Entonces es asegurarnos que les estamos dando todas las herramientas y todo el contenido a los empleados para que ellos también puedan salir a comunicar el mensaje. Y hay cosas más concretas que entran dentro de un programa o una estrategia de employee advocacy, que es, por ejemplo, Glassdoor. Ahí están estas páginas tipo Glassdoor, Comparably, que son páginas donde hay reviews de la compañía. Entonces vos tenés una página y tenés un rating y la gente puede entrar a leer testimonios de primera persona de empleados de cómo es trabajar en Uber, cuáles son los beneficios, cómo son los salarios y demás. Entonces, bueno, esto es algo que por lo menos en Uber tenemos un programa para incrementar la cantidad de reviews y asegurarnos que nuestros empleados tengan una voz activa en estas páginas. El segundo punto también son awards, que ahora voy a hablar un poco de certificaciones tipo Great Place to Work, que es importante que nuestros empleados estén comprometidos con la marca para que después respondan la encuesta, o sea, si vamos a participar, realmente asegurarnos tener mucha participación de nuestros empleados. Y después, por otro lado, tenemos como les contaba, en el caso de Uber, nosotros tenemos un programa de referidos muy sólido y muy fuerte. Esto es algo que muchas compañías tienen. Si no lo tienen, en general genera mucho impacto. Porque es esto, nuestros empleados están orgullosos de trabajar en Uber, quieren compartir lo que es trabajar en Uber y encima nos recomiendan gente para ciertas posiciones. O sea, ¿quién mejor sabe cómo es la cultura y quién puede darnos un valor agregado y hacer fit para ciertos roles que gente que ya está dentro? Entonces, de vuelta, tener un programa de referidos ayuda a que se genere este employee advocacy y a que todos sean embajadores de la marca y todos estén contribuyendo a los objetivos de contratación.
Y después lo último, que como recién les mencionaba, es la parte de lo que se llaman awards, certifications, indexes. Hay muchos. La verdad es que a nivel global, si uno ve a nivel global, hay muchos. La verdad es que el que más se conoce es el de Great Place to Work. Y esto es parte, la verdad que es parte de la estrategia de marca empleadora. Si me preguntan a mí, creo que de nada sirve aplicar a estos awards si todavía no hicimos todo el trabajo previo. Yo creo que esto, yo de la forma en que lo veo es un poco el último paso porque no vamos a aplicar si todavía no tenemos las políticas en donde tienen que estar o los procesos en donde tienen que estar. O sea, realmente evaluar. O sea, ya tenemos la experiencia del candidato y la experiencia del empleado donde tienen que estar o todavía tenemos que trabajar un poco más. Entonces, bueno, yo creo que es trabajar mucho en que nuestros procesos realmente reflejen lo que queremos reflejar, que empecemos a hacer todo el proceso de comunicación y después apliquemos a estos awards para realmente tener como el último check y la última certificación de, ok, tenemos algo de lo que estamos orgullosos, esto es lo que dicen nuestros empleados y ganamos el premio a la empresa del top 5 de Great Place to Work en Latinoamérica. Entonces, bueno, esto creo que es importante. Y después esto, si vamos a aplicar y si vamos a recibir estos premios o reconocimientos, tener un comms plan, ¿no? Que no quede ahí, sino realmente cómo lo vamos a comunicar. Lo vamos a comunicar en nuestras redes, vamos a hacer algo alrededor de eso, vamos a mandar un email, vamos a poner el logo en nuestras descripciones de puesto, qué es lo que vamos a hacer una vez que tengamos estas certificaciones. ¿Sí? Entonces, eso es todo lo más concreto, realmente cuáles son los pilares, y esto creo que sirve porque, de vuelta, a veces puede ser mucho y hay muchas cosas que se pueden estar haciendo. Esto es para empezar a ordenar cuáles pueden ser los tipos de actividades e iniciativas que se pueden hacer y un poco lo que estamos haciendo en Uber. Y entonces, para hacerlo más concreto todavía y para darles un mensaje en esto es, de vuelta, hay muchas cosas que se pueden hacer y hay miles de ideas de cosas que se pueden hacer. Realmente volver a pensar cuál es el impacto, o sea, que todo lo que estemos haciendo realmente tenga un impacto y estemos llegando a nuestro objetivo. Entonces, lo que hacemos en Uber, por ejemplo, es, yo siempre tengo el funnel muy presente. O sea, no solo no me quiero enfocar en hacer awareness y después no me estoy asegurando que los candidatos vayan a convertir y vamos a tener el impacto de contratarlos. Entonces, lo que a nosotros nos sirve y lo que yo estuve haciendo es empezar a pensar qué iniciativas tenemos, todas las cosas que tenemos ongoing, ok, en qué parte del funnel están. Buenísimo, tenemos que incrementar awareness. Nuestra prioridad hoy es contar cómo es trabajar en Uber y contar nuestra historia. Entonces, realmente generar contenido, compartirlo en las redes sociales, mejorar nuestra imagen en social media, todo eso es muy importante porque genera awareness. Pero después, si nosotros queremos que los candidatos, una vez que ya nos conocieron, después empiecen a considerarnos como empleadores y empiecen a generar interés, ok, ¿qué tenemos en nuestro career site? Entran y encuentran la información que buscan, leen solo texto o tenemos videos, tenemos testimonios de la gente de cómo es trabajar en Uber. Entonces, este tipo de iniciativas los llevan un poco más a la etapa de consideración. No solo me entero de lo que hacen, sino que realmente, mira, o sea, me interesaría trabajar en Uber, entré a la página, tiene una página de sus beneficios están buenísimos. Mira, hay un video de alguien hablando de cómo es ser un intern en Uber. Bueno, realmente empieza a despertar ese interés. Y después iniciativas que pueden ayudar un poco a como el deal making, ¿no? El cerrar y el asegurarnos que el candidato llegue a una decisión y tome la decisión de realmente quiero trabajar en Uber. Entonces puede ser, por ejemplo, como les decía en Glassdoor, entran a Glassdoor, leen los testimonios, ven cuánto pagan, ven cómo es el proceso de entrevista. Entonces eso los ayuda a ellos tomar la decisión. Por eso es importante estar presente en este tipo de plataformas donde hay reviews y testimonios, porque la gente muchas veces a la hora de hacer research, a la hora de tomar una decisión, va a ese tipo de foros a entender un poco más. Y después, por último, yendo a esto de vuelta, son muchas iniciativas, muchas cosas que podemos estar haciendo. Yo lo que el principal mensaje que les quería dar es, esto es 360. Esto no tiene que ser todos esfuerzos aislados, sino que todo es parte de una misma estrategia. Entonces, por ejemplo, no sé, hay distintos ejemplos, no sé. Yo sé que nosotros hoy en día necesitamos incrementar nuestro awareness de la marca en Japón, porque en Japón nadie sabe bien qué es lo que hacemos. Ese es un objetivo. Entonces, vamos a incrementar el awareness, pero también, entonces tenemos que generar contenido, entonces también nos queremos meter en las redes,
pero también tenemos que hacer eventos para que los candidatos puedan interactuar con nuestra marca, podemos hacer una campaña de email marketing para empezar a targetear el pool de candidatos más pasivo, podemos poner advertising para que les llegue a las personas que son nuestro target, que Uber está contratando y Uber opera en Japón. Bueno, ese puede ser un ejemplo. Otro ejemplo puede ser, no sé, hoy en día nosotros también necesitamos contratar muchísimos ingenieros en India y en India tampoco hay awareness. Entonces, esto, empezar a pensar no esfuerzos aislados, sino pensar en cuál es nuestro objetivo y pensar en un 360. Podemos hacer cosas en social media, pero quizás un evento puede complementar. Y si hacemos un evento, podemos hacer comunicaciones previas y comunicaciones post. A esos eventos podemos invitar a la gente indicada con email marketing o poniendo advertising, y después esos son los mismos candidatos que van a terminar aplicando. Entonces, creo que el mensaje que les quería dar acá es, son muchos esfuerzos, muchos canales, muchos esfuerzos aislados, pero cómo podemos ponerlo todo junto y realmente que esto genere un impacto. Entonces, por esto es la importancia del Employer Brand, porque si hacemos bien una estrategia 360, realmente vamos a llegar a nuestro objetivo. Y pues ahora yendo un poco más duro y datos y métricas, esto es, de vuelta, lo que acá les quería mostrar es, todo se puede medir, parece que no, parece que todo es soft, pero realmente si nosotros queremos, podemos empezar a medir distintas métricas en todo el funnel. Y esto es 100% del lado de reclutamiento, ahora vamos a ir un poco a los indicadores más en líneas generales. Pero entonces, acá, de vuelta, si es orgánico a veces es más difícil medir, si estamos haciendo una estrategia paga de marketing es mucho más fácil, obviamente, pero bueno, tener procesos en su lugar y tener las integraciones y tener todo nos puede ayudar a que podamos medir literalmente el impacto desde nuestra imagen de marca a literalmente cuántos hires llegaron porque los influenciamos en las redes. Entonces, si ven, en awareness tenemos indicadores o KPIs más de percepción, de sentiment, cuánto reach, cada vez que compartimos un post, cuánto reach tuvimos, a cuánta gente llegamos, cuánto engagement, cuántos likes, cuántos comentarios, cuántos shares. Literalmente estas son métricas que se pueden medir y que es importante para ver realmente si hay engagement o no y si el contenido que estamos compartiendo sirve o no. Hacen clic, cuántos clics, después obviamente se pueden medir los costos y demás. Después el engagement, realmente cuánta gente vio y después likeó o entró y leyó lo que habíamos compartido. Incrementó el tráfico en nuestras redes, en nuestro career site, en nuestro blog, subió la cantidad de followers, esto es un indicador que siempre está bueno tener, o sea, ¿cuántos followers tenemos en LinkedIn? ¿Hay algo que podamos hacer para incrementar los followers? Seguro sí, entonces eso es algo que se puede medir. Otra cosa que se puede medir es nuestros candidatos, seguramente, nuestros reclutadores seguramente están haciendo muchos reach outs por LinkedIn a candidatos. ¿Nos responden o el response rate es bajísimo? Entonces, en la medida que empezamos a mejorar nuestro contenido o que generamos videos y por ahí a la hora de mandarles un inbox les mandamos también un video, incrementa, sube el response rate de estos emails, seguramente sí, esto es algo que en Uber hemos visto mucho impacto. Y después el impacto más, esto yendo a cuánta gente terminó aplicando, cuánto nos salió que aplicara gente, cómo convirtieron estos candidatos en el funnel. ¿Son candidatos que convierten mejor que candidatos que no targeteamos? ¿Cuántos hires terminamos teniendo a raíz de todos los esfuerzos que hicimos? Entonces, de vuelta, no tenemos que entrar en todas las métricas, y esto es algo más técnico y esto en general está más asociado a veces a la parte de paid marketing, pero de vuelta, todo se puede medir y realmente si nosotros tenemos los procesos y las integraciones, podemos demostrar la importancia y el impacto del employer brand muy fácilmente. Y yendo un poco a indicadores más a nivel general y volviendo un poco al inicio y al impacto que yo les decía y la importancia que yo les decía en Employer Brand, estas son algunas de las métricas que podemos ver en general. Si nosotros queremos mostrar la importancia y mostrar el impacto que tiene Employer Brand, estas son algunas de los indicadores. Como les decía al principio, el acceptance rate sube, o sea, si nosotros tenemos una estrategia de marca empleadora, seguramente el acceptance rate suba. Mejora el employee retention, entonces tenemos menos rotación porque los empleados están orgullosos de trabajar en la empresa y se quedan. Todo lo que son internal surveys, no sé si tienen encuestas de clima, de cultura y demás, seguramente los indicadores mejoran porque la gente de vuelta está más orgullosa de trabajar en esa empresa. En Uber siempre tenemos un par de preguntas en nuestra encuesta de clima y de cultura que preguntan
esto: ¿estás orgulloso de trabajar en la empresa? ¿Recomendarías a tus amigos trabajar en esta empresa? Y esta es una pregunta que siempre medimos para ver cómo fluctúa. Después el tráfico, de vuelta, podemos medir el tráfico en nuestro career site, en nuestra página, en nuestro blog, en todas las redes que tengamos. En general se puede medir el tráfico y la cantidad de visitas únicas que tenemos y cuánto tiempo pasa la gente. O sea, todas esas métricas se pueden medir también. El engagement sube también en cuanto empezamos a generar contenido de impacto y contenido generado por los empleados. Si ves una historia de un empleado que estuvo 10 años en Uber, que fue un ejemplo de una historia que sacamos hace poco nosotros, en general genera muchísimo engagement, porque a la gente le interesa mucho conocer ese tipo de historias. Entonces, en general, el engagement sube y se vuelve mucho más positivo, el feedback. Y después los ratings, como les decía, en Glassdoor y en este tipo de compañías, nosotros vemos también que si tenés una buena estrategia de employer brand, los empleados solos van a ir a postear un review y los ratings van a subir. ¿Okay? Entonces, esto es un poco para cerrar en realmente la importancia del employer brand y cuál es el impacto, ¿sí? Y en realidad para cerrar, y creo que estamos bien de tiempos, lo que quería volver es a esto. Van a ver, como vieron en mi presentación, mucho de lo que yo hablo de employer brand es muy alineado a reclutamiento, de vuelta, por mi experiencia, por el momento de Uber en este momento y por los objetivos que tenemos hoy como compañía. Pero al mismo tiempo el employer brand va de principio a fin. O sea, no es solo algo lindo que tenemos que hacer para atraer candidatos, o no es solo mandarles un paquete de onboarding muy lindo a nuestros empleados cuando se unen para que saquen una foto y suban a nuestros social media. No, si nosotros hacemos eso y se queda ahí, después de nada sirve todos los esfuerzos. Entonces, realmente lo que yo les quería mostrar es la importancia del employer brand en todo el employee life cycle, cuando los queremos atraer, cuando los contratamos, en el onboarding y estos famosos paquetes que se mandan y se suben a LinkedIn. Es en esa parte, es en todo, en ese comienzo del life cycle, pero después es cuando están adentro. Tienen posibilidades de desarrollo, tienen posibilidades de crecimiento, los estamos pudiendo retener. ¿Qué pasa con la cultura? ¿Qué estamos haciendo y cómo estamos trabajando internamente con la cultura de la compañía? Y esto es algo que en Uber hoy en día estamos haciendo. Yo estoy trabajando muy de cerca con la gente que trabaja en desarrollo, en talent management y en cultura, porque realmente tenemos que hacer algo en conjunto y el employer brand y la cultura tienen que matchear. Entonces, no nos olvidemos que esto sigue internamente con la cultura y con todo lo que pasa en el empleado cuando está en la empresa. Y ni hablar, y esto es el mensaje más importante que les quiero decir, el offboarding. O sea, en general la gente cuando hace marca empleadora se enfoca mucho en el onboarding y en mandar estos paquetes y demás. Se olvidan del offboarding. ¿Echaste gente? ¿Renunció gente? ¿Cómo fue esa experiencia de offboarding? Y acá si van a ver, hay una métrica que es esta, que es que el 84% de los empleados tienen una mala experiencia de offboarding. Entonces, imagínense que esos son empleados que estuvieron por mucho tiempo en nuestra compañía y cuando salieron se quedaron con una imagen pésima. Y en general esa imagen mala tiñe todo el resto. Entonces ya es una persona que no va a hablar bien de nuestra empresa. Entonces realmente, como si nosotros hacemos bien el proceso de offboarding, esto tiene un impacto gigante en nuestra marca empleadora. A veces es difícil porque en mi caso, por ejemplo, yo tengo que trabajar muy de cerca con recursos humanos para que esto pase, pero bueno, es generar ese partnership internamente y asegurarnos que esté esto como top of mind de la gente de recursos humanos cuando hacen el offboarding, porque imagínense el impacto que tiene de si desvinculamos a alguien o si alguien renuncia y tiene una gran experiencia de offboarding, después esa persona va a seguir siendo embajador de la marca aunque no trabaje en Uber. O sea, hay muchas empresas que tienen incluso grupos de alumni. En Uber no estamos todavía ahí, pero es mi idea llegar en algún momento a generar este grupo del alumni y que la gente se sienta orgullosa de ser ex-Uber. En Uber nos pasa que muchas veces en LinkedIn vemos que en sus headlines ponen ex-Uber. Entonces sigue siendo para ellos una credencial y sigue siendo algo de lo que ellos están orgullosos. Y eso para nosotros es marca empleadora, porque literalmente es gente que ya no trabaja en nuestra empresa y sigue siendo embajador de la marca. Entonces, bueno, realmente trabajar en esto, no sé, en Uber tenemos un ejemplo muy concreto que fue el año pasado con COVID, tuvimos que desvincular muchísimas personas y fue un proceso muy traumático para la gente y sí nos dañó un poco a la marca en algún punto, pero realmente cuidamos tanto esa experiencia que
no solo vimos el impacto en que la gente seguía hablando bien de la marca, mucha gente volvió a Uber y seguían recomendando a gente para trabajar en Uber. No sé, el ejemplo es esto, salió muchísima gente por COVID, entonces se les hizo una muy buena indemnización porque sabíamos que el momento de COVID era muy complicado y les iba a costar conseguir trabajo. Se les regaló la computadora porque necesitaban una herramienta para buscar trabajo. Se les dejó el seguro médico por el resto del año. Creamos un portal, como un directorio del nombre de y el currículum de de todas las personas que habían salido para facilitarles la búsqueda de trabajo. Les contratamos una empresa para ayudarlos en la reinserción. Entonces, realmente cuidar ese proceso de offboarding también es marca empleadora y también es cuidar la marca empleadora, porque de vuelta, si nos enfocamos solo en el principio y después la experiencia se daña en el proceso de reclutamiento o en el employee life cycle o cuando renuncian, al final de nada valió o de nada sirvió porque esa gente al final está hablando mal de la compañía. Entonces, muy importante tener en cuenta el impacto negativo o positivo que puede tener una experiencia de offboarding. Entonces, con eso ya estoy para cerrar. Alejandro, creo que si querés, si estás por ahí, vamos a preguntas. Hola, Delfina. Muchísimas gracias por tu charla. Estuvo muy interesante. Eh, Hay una pregunta con la que quisiera comenzar. Permíteme sacarla de acá. Que nos hacen desde Chile. Y es, Perfecto. ¿qué recomendaciones les darías a otras compañías que estén recién partiendo, estén en su startup? ¿Cuáles son los aprendizajes que puedes compartir para un employer branding exitoso? Está buena y creo que la puedo dividir en dos. Lo primero es esto, lo que les contaba al principio de cuáles son los pasos claves y realmente dedicarle tiempo al proceso de definir quiénes somos y qué es lo que queremos contar. Entonces, si son una empresa que recién están empezando, como les decía al principio, ya tienen una marca empleadora seguramente, ya tienen un posicionamiento, sea cual sea. Y ya tienen una cultura internamente y una forma en la que los candidatos perciben a su empresa cuando hacen un proceso de reclutamiento o sus empleados con la experiencia internamente. Entonces, hacer encuestas. Nosotros literalmente lo que hicimos fue hacer encuestas y a nuestros candidatos, después de que terminaban de pasar el proceso, les hacíamos una encuesta y les preguntábamos, ¿cómo fue la experiencia? ¿Qué fue lo que te gustó? ¿Qué fue lo que menos te gustó? ¿Cuál fue la imagen que te quedaste de nosotros como empleador después del proceso? Algo que nos recomendarías. Y ahí, a la hora de hacer esas preguntas, sale muchísimo de qué es lo que nosotros tenemos que cuidar, cómo nos están percibiendo y qué es lo que a ellos les importa. También se les puede preguntar qué es lo que buscas en un empleador, qué es lo que más valoras. Entonces, si ustedes hacen una buena encuesta, ahí vas a entender un poco cómo los perciben y qué es lo que les importa a los candidatos. Y por otro lado, hacer lo mismo internamente a sus empleados. ¿Por qué decidiste unirte? ¿Por qué te quedás? ¿Por qué le recomendarías a alguien que trabaje en esta empresa? Y en Uber nosotros internamente hicimos encuesta, pero después hicimos focus groups, porque también con empleados se puede hablar un poco más concretamente de entender qué es lo que les interesa, qué es lo que perciben de la cultura y demás. Entonces creo que ese es el primer paso. Si estás recién empezando, creo que ese research y ese momento de realmente entender quiénes somos, qué tenemos para ofrecer y qué es lo que nuestros empleados y candidatos valoran o perciben de nosotros, ya eso ayuda un montón. Entonces creo que eso es respondiendo a la primera parte. Y la segunda parte era más de aprendizajes. Sí, exacto. La pregunta decía, sí, ¿cuáles son los aprendizajes que puedes compartir para un employer branding exitoso? A ver, aprendizajes. Hay uno que en Uber, por ejemplo, tenemos que no sé si se va a reflejar en todas las compañías, pero definir realmente quién va a ser el dueño de Employer Brand. Porque a veces Employer Brand, y eso es algo que no dije, a veces cae dentro de marketing, a veces cae dentro de reclutamiento, a veces está perdido entre los dos. Entonces, realmente creo que el primer aprendizaje es definir quién es el dueño de esto, para quién es prioridad, quién lo va a estar llevando a cabo. Entonces, ese les diría que es el primer aprendizaje que tenemos de nosotros como compañía. O sea, ustedes pueden pensar que Uber tiene un equipo gigante de Employer Brand y que tenemos procesos increíbles. Y la verdad es que Uber lo que falló, por ejemplo, fue en que primero pertenecía a reclutamiento, después se pasó a marketing y después cuando volvió a marketing decidieron desvincular al equipo porque no era prioridad para marketing, pero sí era prioridad para reclutamiento. Entonces, como una empresa tan grande que ustedes pensarían que tiene procesos buenísimos y un equipo gigante, no, o sea, yo empecé con el equipo a fines del año pasado porque realmente nadie lo estaba haciendo.
Entonces creo que eso es lo más importante, realmente asegurarse que haya un interés, que esto sea prioridad y definir bien quién va a ser el dueño de Employer Brand en particular. Y después creo que el mayor aprendizaje también es, al principio puede ser un poco abrumador, hay muchas cosas para hacer y a veces entras a LinkedIn y ves cosas buenísimas que están haciendo otras empresas, pero volver a las bases, volver a entender quiénes somos y qué es lo que queremos comunicar, no mandar un paquete de onboarding sin realmente entender qué impacto va a tener esto y qué es lo que queremos hacer. Entonces creo que esos serían los aprendizajes y como las recomendaciones. Perfecto. Delfina, hay otra pregunta desde Colombia y me parece que tiene sentido que venga después de la que acabas de responder y es, ¿existe un tamaño ideal para empezar a trabajar sobre el employer branding? Que tengo una empresa de 2 personas, ¿podría ya empezar a trabajar sobre eso? Para mí siempre, para mí deberías empezar desde el principio, más porque, de vuelta, ¿cuáles son tus objetivos? ¿Tu objetivo es quedarte con 2 personas y ya está? ¿O querés crecer? Si querés, aunque sea duplicar la estructura y contratar 2 personas más, ok, realmente creo que ya puedes empezar a hacer employer brand, porque si vos necesitas duplicar el tamaño de tu estructura y contratar aunque sean 2 personas, ¿cómo vas a contratar a esas personas? ¿Dónde las vas a traer? O sea, es mucho más fácil si cuando contactas a alguien ya por lo menos tiene una idea del nombre, sabe un poco qué es, sabe qué tipo de gente trabaja. Esto ayuda en la escala que sea. Obviamente a veces, no sé, en Uber es más fácil porque le escribís a un candidato y sabe perfecto que es Uber, pero a veces incluso tiene una imagen malísima porque piensan que somos ilegales, porque todas las cosas que ya sabemos a nivel regulatorio. Entonces, mi recomendación es, si estás empezando y tenés una empresa más chica, este es el momento de ya empezar a trabajar en la imagen que vos querés tener como marca y también como empleador. O sea, esto es branding en conjunto. Esto es la imagen que tenemos como marca a nivel negocio y a nivel producto, pero también como la marca a nivel empleadora. Entonces, sí, aunque seas 2 personas, puedes empezar, no hay tamaño ideal, y yo creo que cuanto más desde el inicio, mucho más impacto tiene porque vos la manejas desde el principio y no dejas que se tergiverse en el mercado. Perfecto, perfecto, Delfina. La siguiente la hace María Abeal. Quisiera un input sobre employer Hola branding María, cuando... trabajaba conmigo en Michael Page. Ah, sí, mira, está en Grupo Tigre ahora, no lo iba a decir, pero ahora que no lo mencionaste. Está acá, Em, sí, sí. Ella dice, quisiera un input sobre employer branding cuando la empresa es global y muy diversa y no tiene muchas contrataciones, ya que si bien es muy grande, es estable en el crecimiento. Bueno, yo creo que ahí lo mismo, o sea, uno si es global, sí es importante tener consideración de todas las regiones. O sea, lo que funciona en Estados Unidos no es lo mismo que funciona en Latinoamérica ni lo que funciona en India. Entonces, sí dedicarle tiempo a este research inicial que yo digo y hacerlo localizado, porque en Uber muchas veces pasa que todo se hace muy US-centric y al final se olvidan que la realidad en Latinoamérica es otra, o la realidad en APAC o en Europa son muy diferentes. Entonces yo creo que mi primera recomendación es si pueden hacer este research interno y hacer focus groups y entender un poco el posicionamiento en las distintas regiones y qué les importa a nuestros empleados en las distintas regiones, creo que de ahí sacar el mensaje. Aunque no estemos contratando mucho, de vuelta, yo lo que les mostré es la marca empleadora ayuda a retener candidatos. Entonces, nuestros empleados están contentos en Grupo Tigre en este caso, o sea, se sienten orgullosos de la empresa en la que trabajan, sí o no. Si no, ok, ¿qué podemos hacer para cambiarlos? Y si sí, sigamos trabajando en eso. Aunque no estemos contratando, necesitamos retener a nuestros empleados para que no se vayan y no tengamos que salir a contratar. Entonces creo que, por eso, creo que los objetivos pueden cambiar y con base en eso vamos a definir el resto de la estrategia, pero si el objetivo es retener y asegurarnos que nuestros empleados se sientan orgullosos de trabajar en la empresa, es entender qué los retiene, qué estamos haciendo bien, qué no estamos haciendo bien y trabajar la marca empleadora para eso. Perfecto, gracias, Delphi. La siguiente la hace De Lucía nada. Vaquero y es, ¿cómo hacer la experiencia de salida agradable, entre comillas, cuando el empleado es despedido con justa causa y, por ejemplo, un problema de compliance o ético? Mira, yo creo que ahí obviamente no lo vas a acompañar de principio a fin o no vas a hacer lo que, no sé, lo que se hizo en Uber cuando desvinculamos gente sin causa, de regalarle una computadora, darle seguro médico y demás, pero realmente yo creo que es el trato humano y esto, ¿qué es lo que como empresa predicas?
y por qué estás tomando la decisión. Entonces, si es una persona que salió por un tema de compliance, no sé, en Uber, por ejemplo, lo que se me ocurre es, nosotros tenemos uno de nuestros como cultural norms, es we do the right thing, es nosotros hacemos lo que está bien. Entonces, esta persona es algo que es alguien que no respetó nuestros valores, entonces realmente está saliendo por esto. Entonces, yo creo que ahí, digo, la experiencia del que es desvinculado siempre va a ser negativa, obviamente, y por ahí es una persona que no hable tan bien de la empresa al principio porque se va a quedar enojado, pero si el resto de su experiencia y se lo trató bien y se lo trató como una persona y si realmente se hizo mucho foco en que esto fue un romper con nuestros valores, creo que eso va. Y después también el mensaje internamente a la gente que se queda. No es solo la experiencia de desvinculación a la persona que se está yendo, sino el mensaje que se le da a la gente adentro de comunicar. No, a veces la gente, en algunas empresas es como que alguien levantó sus cosas, se fue, no saludó a nadie ya. Sí, obviamente hay temas de compliance, pero realmente comunicar transparentemente internamente. Esta decisión se tomó porque nosotros como empresa hacemos lo justo y lo que se hace y lo que está bien, y esta persona no necesariamente lo hizo, sin entrar en detalles, pero comunicar transparentemente y tener un mensaje auténtico de por qué las decisiones se toman, creo que es importante. Digo, no soy una experta en recursos humanos y en desvinculación, gracias a Dios nunca me tocó ser la que da las malas noticias, pero, pero yo creo que es eso, es que sea consecuente con los valores de la compañía y con lo que queremos transmitir como marca y por qué se tomó la decisión. Perfecto. Y creo que tenemos tiempo para una última que nos hace Juliet Vieira y es, en mi empresa hay un área de comunicaciones que trabaja separado de Talent Acquisition y Engagement. Sí. ¿Qué me recomiendas para armar una estrategia conjunta donde comunicaciones y HR sean owners del proceso? Creo que esto es de las cosas más difíciles que existen en Employer Brand y por eso yo les decía al principio que realmente entender dónde cae Employer Brand en cada empresa es importante. O sea, si quién va a ser el dueño de cada cosa para después empezar a hacer estos partnerships. En Uber nos pasa que esto, Employer Brand era reclutamiento, se movió a marketing y comunicaciones y ahora volvió a Talent Acquisition. Y realmente yo estoy trabajando mucho en este partnership interno, porque ellos ya tienen, o sea, marketing y comunicaciones ya tienen una estrategia, ya tienen un posicionamiento de marca, ya tienen una manera de comunicar. Entonces, realmente hay que estar muy de cerca para esto, entender qué es lo que tienen ellos como prioridades, cuál es su estrategia de contenido y su calendario de contenidos para el año, cómo podemos unirnos a lo mismo. Entonces, realmente yo lo que recomiendo es muchísimo muchas reuniones al principio para alinearse. Entonces yo lo que tuve que hacer con marketing y con comunicaciones fue, ok, ¿cuál es su estrategia? ¿Cuál es su posicionamiento? ¿Cuáles son sus prioridades para este año? ¿Tienen un contenido un calendario de contenidos de algo que quieran compartir? ¿Dónde podemos entrar nosotros? ¿O qué contenido que ustedes están generando nosotros podemos amplificar para los candidatos? Porque a veces incluso tenemos cosas buenísimas que estamos haciendo como compañía. En marketing, en Uber nos pasa que somos enormes, entonces a veces no nos enteramos de cosas que el equipo de marketing hizo, tipo, no sé, una campaña buenísima de Uber Eats, que nosotros podríamos haber amplificado y compartido esas campañas a nuestros candidatos porque a la gente le divierte ver una publicidad de un famoso promocionando Uber Eats. Entonces, ¿cómo realmente se puede hacer ese partnership de que lo que ellos hacen nosotros podamos amplificar y que lo que nosotros tenemos como prioridades se alinee a las prioridades más grandes de marketing y de comunicaciones? Entonces, ¿cómo hacerlo? No sé si tengo la fórmula perfecta porque depende un poco de la estructura, de cómo son los procesos en cada compañía, pero yo lo que sí recomiendo es trabajar muy, muy, muy de cerca con esos equipos. A veces no es fácil, yo me estoy enfrentando trabas como, por ejemplo, que nuestro equipo de comunicaciones y marketing quiere tener un mensaje más corporativo y más institucional, pero yo justamente lo que les digo es que yo quiero que la marca, quiero humanizar la marca de Uber, que no vean un monstruo de una empresa enorme que maneja gente, sino que realmente trabaja gente de verdad, tenemos historias, hay gente que se muda de país, hay gente que creció muchas veces, tenemos historias buenas que contar más allá de los mensajes institucionales, entonces yo me estoy enfrentando un poco de trabas de convencerlos a ellos de que no es solo lo institucional, sino que en ciertos canales tenemos que empezar a contar estas historias de gente real. Entonces no sé si tengo la fórmula perfecta, pero sí recomiendo trabajar muy de cerca desde el principio para poder tener una estrategia en conjunto y poder comunicar las cosas que ellos necesitan y las que nosotros necesitamos a la hora de hacer marca empleadora también. Así que, Delphi, Total. creo que por hoy eso es todo. Muchísimas gracias por compartir todo tu conocimiento y tu Gracias. experiencia con nosotros y con la audiencia. Gracias por tomarte el espacio de compartirlo.
Y a todos los que se conectaron y han estado ahí pendientes y escribiéndonos, muchas gracias por participar. Esperamos que haya sido de muchísima ayuda y puedan implementarlo después en sus procesos. Mil gracias, Alejandro. Bueno, Gracias a hasta todos. luego. Gracias a todos, que estén bien.